Buenas noches. Les saluda América Cárdenas Fontón, directora ejecutiva de la empresa TSG Consulting. Nosotros realizamos actividades de consultoría, capacitación y auditoría en sistemas de gestión a nivel nacional. Quiero empezar agradeciendo a QA Certification por permitirnos participar de este evento. Y ahora voy a presentarles a la ponente del día de hoy, es la licenciada Marjorie Ceballos, para realizar la presentación en seguridad basada en el comportamiento. Marjorie es licenciada en Psicología Humana, cuenta con una especialización en Psicología Organizacional y Ocupacional, es egresada de la Maestría de Psicología del Trabajo y especializa en riesgos laborales por la Universidad de SAM. Además, cuenta con más de 10 años de experiencia. Mariela también es la encargada de liderar todos los proyectos de prevención psicosocial realizados por TSG Consulting, tales como implementación de programas de seguridad basada en el comportamiento, seguridad basada en valores, evaluación de riesgos psicosociales, entre otros. Marjorie, te doy pase para que puedas empezar con tu presentación. Mejorar el desempeño seguro de todos los trabajadores. ¿Sí? Entonces, ¿qué premisa podemos sacar de este concepto, de esta definición? Es que si nosotros reducimos los comportamientos inseguros, vamos a ir reduciendo la accidentabilidad que se pueda presentar en las empresas, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuáles pueden ser algunos ejemplos sobre actos inseguros? De repente, el no usar un EPP, ¿no? Un equipo de protección personal, el no usar, o de repente usarlo sí, pero de una manera inadecuada, ¿no? Luego otro ejemplo podría ser levantar objetos de forma incorrecta. Nosotros sabemos que en la parte de la ergonomía nos dice cómo debemos de levantar algunos ciertos objetos y trabajar bajo la influencia del alcohol y otras sustancias que podrían ser, ¿no? Entonces, ya teniendo claro qué es seguridad basada en el comportamiento, cuál es la premisa de todo este programa y tener claro los ejemplos que hemos mencionado en estos momentos, vamos a pasar al a la siguiente diapositiva para poder nosotros, que es algo muy importante, determinar o definir qué es comportamiento, porque esto es la base de todo el programa, ¿no? Entonces, el comportamiento es un acto observable y medible, ¿sí? Ya sea un comportamiento seguro o sea un comportamiento inseguro, va a ser observable y medible. Y el comportamiento seguro o positivo va a ser en relación al cumplimiento de los procedimientos, de las buenas prácticas que se puedan realizar, mientras que el comportamiento inseguro, ¿no? Puede ser o puede desencadenar de repente una lesión en él o en sus compañeros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Es reforzar los comportamientos seguros o positivos, ¿no? Estos comportamientos los reforzamos para que el colaborador pueda llegar a un nivel de madurez, ¿no? Porque si, a ver, por ejemplo, utilizar adecuadamente el cinturón de seguridad. Ustedes se recuerdan en algún momento cuando ya empezaron la parte legal, ¿no? Donde se exigía que efectivamente en los carros, micros o en las empresas, ¿no? El utilizar el cinturón de seguridad. Efectivamente, muchos, cuando nos hemos subido de repente a un micro, hemos visto que unos lo hacen por un tema de bueno, lo coloco y ni siquiera lo llego a introducir el cinturón en donde corresponde, sino para que de repente el policía pueda verme y que efectivamente así, bueno, lo tengo, ¿no? Y muchos no lo colocan porque pues incomoda un poco, porque de repente esto les ensucia la ropa, ¿no? Entonces diferentes motivos que no lo colocan. Y esto hace a que de repente y si es que lo hacen, es por un tema de repente de evitar una sanción, pero no lo hacen porque desarrolla una convicción, o sea, porque le nace, ¿no? De hacer lo correcto, ¿sí? Entonces, esta es la definición de comportamientos. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ahora yo les presento en esta diapositiva unos dibujos, ¿no? Es un ejemplo en el cual se evidencia que emplear en forma inadecuada o no usar el equipo de protección personal puede causar de repente algún accidente, ¿no? ¿Y qué pasa? Como por ejemplo, en muchas ocasiones yo, por ejemplo, he estado viajando a proyectos, ¿no? Al tema de régimen en obra, y me he dado la sorpresa que
que hay personas que de repente cuando tú estás en supervisión, te das cuenta de que hay personas mayores y te dicen esto, y observas que efectivamente no están utilizando de repente los guantes o de repente los lentes, porque los EPPs, ustedes bien saben que va a depender de las funciones que uno realiza, ¿no? Entonces, me acerco a una persona que efectivamente tenía que utilizar los guantes y esta persona no lo tenía. Entonces se le indica de que efectivamente él tendría que usar estos guantes porque si no podría causarle de repente un corte, la mutilación de un dedo de la misma mano, ¿no? Y él me dice y me responde, señorita, ¿usted cree que con tantos años de experiencia, tengo 30, 35 años de experiencia haciendo lo mismo, y usted cree que me voy a lesionar? No, me dice, yo ya soy experto en este tema, ¿no? Entonces, eso es el peor error que nosotros podemos tener, es el exceso de confianza, ¿sí? Porque muy generalmente acá que nos dice que el comportamiento inseguro la mayoría de veces es más cómodo, no sé, es más cómodo, porque yo me dejo de colocar los guantes, ¿por qué? Porque yo quiero de repente maniobrar y mucho mejor, me incomoda, entonces los saco y simplemente trato de hacer mis funciones sin los guantes, ¿no? Y no es lo debido, ¿no? Tengo que usarlo porque tiene una función, porque es parte de realizar mis funciones para poder evitar ciertos accidentes. Entonces, ¿cuál es la premisa de ello? Es que desde el punto de vista evolutivo de los seres humanos, buscamos que lo que nos genera comodidad, ¿no? Y rechazamos todo lo que nos incomoda, ¿sí? Entonces, por eso, para reducir o eliminar actos inseguros, debemos instalar, ¿qué? Comportamientos seguros, ¿exacto? Entonces, ¿cómo podemos cambiar este comportamiento? Es la gran pregunta, ¿no? Si ya nosotros sabemos que efectivamente hay personas en campo, no solamente en campo, también en la parte administrativa, ¿no? Personas que se confían mucho que no va a pasar un accidente, de repente con algunas cajas en el pasillo, en la parte administrativa, algunos cables que están en el pasillo, ¿no? No, pues es un rato, solo un rato y no me va a pasar nada, pero y efectivamente ese rato o el jugarnos a la suerte hace a que de repente podría ocurrir un accidente, ¿no? Entonces, la gran pregunta acá, una vez más lo vuelvo a comentar, es ¿cómo podemos cambiar este comportamiento? Entonces, la respuesta la vamos a ir desarrollando en la siguiente diapositiva. Y les voy a presentar una pirámide en la cual nos menciona una teoría tricondicional del comportamiento seguro y la seguridad basada en el comportamiento, que son condiciones para que una persona pueda trabajar de una manera segura, ¿sí? Entonces se tienen que cumplir estas tres condiciones. Es la condición de poder hacerlo, saber hacerlo, querer hacerlo, ¿sí? Entonces, primero vamos a ir desarrollando el poder hacerlo. La primera condición, que es que las personas deben tener las condiciones psicológicas y físicas para que puedan realizar su trabajo. Ojo, psicológicas y físicas. ¿Qué quiere decir físicas? Bien, nosotros en su mayoría hemos pasado de repente por un examen médico de ocupacional, el examen médico preocupacional, no es antes de ingresar a un trabajo, en el cual pues nosotros tenemos un médico ocupacional y él desarrolla y elabora todo un protocolo que de repente cierto protocolo o baterías de pruebas les toman para personas o para cargos que son administrativos, otro tipo de baterías de pruebas es para temas de operativos, ¿no? Y así. Y dependiendo de eso, las clínicas determinan cuando hacen la evaluación si es que, bueno, conjuntamente con su médico ocupacional, si esta persona es apta o no apta o apta con restricciones para cierto determinado puesto de trabajo, ¿no? Entonces, ahí nosotros determinamos si es que físicamente está apto para poder realizar determinadas funciones. ¿Y qué quiere decir psicológicas? Psicológicas, bueno, también nos somos evaluados al momento de que hacemos nuestra evaluación preocupacional antes de ingresar, también somos evaluados en la parte psicológica, como por ejemplo, yo me pregunto, o ustedes de repente se preguntarán, ¿en qué momento no estaría apto psicológicamente una persona? Por ejemplo, de repente aquella persona que tenga alguna fobia específica,
¿no? Por ejemplo, podría ser claustrofobia, ¿sí? Que es un trastorno de ansiedad situacional que se caracteriza por el miedo irracional de espacios cerrados. Entonces, si una persona que está postulando, el trabajador, para que pueda realizar sus funciones dentro de un túnel o de repente en sótanos o de repente en alcantarillas, esta persona tiene mucho miedo, tiene esta fobia, esta claustrofobia, no va a poder ser apto para poder desarrollar sus funciones efectivamente. Entonces, digamos que para ese puesto de trabajo no podría realizarlo, ¿sí? Entonces, ya teniendo o haber comprendido la parte física y psicológica, también no quiero dejar de mencionar que, si bien es cierto, ustedes saben que dentro de la ley 29783 comentan de que se tiene que elegir a la brigada de emergencia. Este es un punto en el cual yo me he topado con muchas empresas en las cuales yo les he preguntado y les he dicho, ¿ustedes están completamente seguros que las personas que conforman la brigada de emergencia van a poder responder adecuadamente a ciertas circunstancias? Y me dicen, sí, claro, efectivamente, pero no siempre es así. ¿Por qué? Porque de repente hay personas que, está bien, son de repente brigadistas en primeros auxilios, pero estas personas tienen miedo, tienen un cierto miedo, o de repente no saben manejar en esos momentos de presión, de tensión, algún accidente o algo, no pueden reaccionar. Entonces, de repente por algún miedo a la sangre de repente, o es que de repente en esas situaciones son muy... no pueden reaccionar, ¿no? Como les comentaba, de una manera correcta. Entonces, eso se tiene que evaluar de una manera psicológica. Entonces, mucho actualmente las empresas no hacen esta evaluación psicológica a sus brigadistas, que sí lo deberían de hacer, ¿no? Porque imagínense, ustedes pasan un evento y pues la persona que tendría que ayudar, el brigadista de primeros auxilios, por ejemplo, se queda estático y no puede hacer nada, no hace nada, ¿no? Entonces tenemos que evaluar antes si es que esta persona va a ser capaz de poder reaccionar a ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, ya teniendo clara esta teoría tricondicional del comportamiento, ¿no? Las condiciones que una persona para que pueda trabajar segura, vamos a ver allá la segunda condición, ¿no? Que es la condición saber hacerlo. Ya vimos poder hacerlo, ahora vamos a ver saber hacerlo. El saber hacerlo hace referencia de repente a los métodos, a la inducción corporativa y a la inducción al puesto del trabajo de la persona. Inducción corporativa, ¿qué quiere decir? Aquellos parámetros, aquellos procedimientos. Yo, por ejemplo, soy un electricista o soy un operario en campo, ¿no? Yo debo de saber que efectivamente la empresa en la que yo voy a ingresar de repente está certificada con ciertos ISOs, ISO 9001, 45001, 37001, dependiendo, ¿no? Entonces ahí me explicarán que efectivamente yo tengo que cumplir ciertos lineamientos para poder hacer mi trabajo de una manera segura, ¿no? Y todo lo demás. Entonces, a ello yo le llamo la inducción corporativa. E independientemente donde te entregan tu reglamento de trabajo, te entregan tu reglamento interno de seguridad, ¿no? Y otros aspectos para que administrativamente podamos cumplir y él también sepa que efectivamente es cómo es la cultura, el clima de la organización. Y ya después vendría a ser la inducción del puesto al trabajo, que es por lo general el jefe inmediato, es la persona responsable de poder orientar a la persona para que pueda realizar sus trabajos, ¿no? Porque uno siempre hemos pasado esas oportunidades en la cual somos nuevos, ¿no? ¿Y ahora qué hago, no? Y hay muchas veces los dejamos ahí, ya en el camino aprenderá, o va a pagar de repente, no sé, el derecho al piso, ¿no? Y simplemente se les deja. Pero no necesariamente es así, sino tiene que haber un acompañamiento a la persona para que pueda saber qué es lo que tiene que hacer y de esta manera pueda ejecutar bien su trabajo, ¿no? Entonces, esa es la segunda condición, ¿no? Y ya haber cumplido la parte de conocimientos, pasamos a la tercera condición. La tercera condición es querer hacerlo. Este punto es tan importante porque acá habla sobre motivación, ¿sí? Y acá habla sobre motivación
interna o motivación externa. La motivación interna se llama motivación intrínseca, que podríamos de repente ver con un tema de, porque a mí me gusta, de repente, Marley, ¿cuál es tu motivación intrínseca, interna? Bueno, mi motivación intrínseca es, de repente, a mí me gusta mi carrera, me gusta ser psicóloga, me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago, entonces yo me motivo, ¿sí? Y mi motivación extrínseca podría ser de repente el que me gusta mi trabajo porque voy a recibir un sueldo y con ese sueldo yo voy a poder alimentar a mi familia, voy a poder tener bien en el tema de estudios, salud, vestimenta, ¿no? Entonces, esa es una motivación extrínseca, ¿sí? Entonces, la teoría tricondicional del comportamiento seguro y la seguridad basada en el comportamiento nos dice este tema, nos dice que debemos de cumplir la primera condición de poder hacerlo, la segunda de saber hacerlo y la tercera querer hacerlo, ¿sí? Al cumplir esto, nosotros podríamos estar hablando de que la persona sí va a poder hacer un trabajo seguro, ¿no? Listo, pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, acá es muy importante mencionar quiénes son los que participan dentro de este programa, ¿sí? Para que este programa pueda ser beneficioso, fructífero para la organización, porque no es solamente yo lo implemento y a ver qué corra, no, sino tiene que haber involucramiento de diferentes áreas, empezando desde el líder o gerente de la empresa. Entonces, vamos a ir desarrollando cada de estos 3 pilares, ¿sí? Como por ejemplo, cada trabajador, quien observa y retroalimenta a sus compañeros, que es observado y retroalimentado por ellos. Esto es algo así como que yo me cuido, pero también te cuido a ti, ¿sí? Donde tiene que haber una retroalimentación. En el proceso vamos a ir dándonos cuenta que también no es fácil poder retroalimentar al compañero, porque hay veces una vez más comento, o sea, no solamente el exceso de confianza que podemos tener entre nuestros compañeros, no sabemos decírselo de una manera de repente correcta, ¿no? Para que pueda dejar de hacer algún acto inseguro, ¿no? Entonces nosotros decimos, oye, deja de hacer eso, o de repente la otra persona no le gustó la manera en cómo se lo dijo, entonces reacciona de otra manera, ¿no? Entonces, esto es lo que es todo un programa en el cual nos enseña a cómo también poder retroalimentar al compañero, cómo yo tengo que decir que deje de hacer o tiene que hacer ciertos comportamientos para evitar ciertos accidentes. Entonces, es un momento en el cual todos tenemos que aprender, ¿no? Desde observar, porque para poder yo retroalimentar, yo tengo que observar al compañero si efectivamente está realizando algún acto inseguro o no, ¿sí? Y luego está la gerencia de la empresa, quienes brindan el apoyo incondicional a la realización del proceso de la seguridad y basada en el comportamiento. Entonces, la gerencia de la empresa no solamente ve el tema de la parte económica, porque efectivamente si yo, Marjorie, de repente soy la psicóloga ocupacional de la empresa y digo, sí, mire, yo tengo una propuesta para poder implementar el programa de seguridad basada en el comportamiento, mi objetivo es reducir la accidentabilidad de la empresa y con esto en el tiempo vamos a ver que efectivamente está reduciendo los accidentes. Pero efectivamente gerencia lo va a evaluar y va a decir, sí, Marjorie, me parece muy bien, esta es la propuesta económica, yo te doy tanto de presupuesto para que tú puedas desarrollar este proyecto, ¿no? E implementar todo este tema. Pero no solamente es la parte económica, sino también es la parte del ejemplo, ¿no? Si es que el jefe o los jefes, los supervisores, el área de seguridad no están comprometidos en esto, no va a funcionar, definitivamente no va a funcionar porque las demás personas van a decir, pero mira, o sea, yo estoy actuando de una manera correcta, no estoy tratando de hacer comportamientos seguros, pero yo veo al responsable de seguridad o yo veo que de repente el gerente no lo hace, ¿no? O sea, está entrando a campo y de repente no se puso el casco, o de repente está entrando igualmente a campo y no se colocó los zapatos de seguridad. Entonces, ¿de qué me están hablando, no? Entonces, en vano va a ser el presupuesto que le puedan dar o las ganas que quieran ponerle a este proyecto si es que no se ven comprometidos en ellos mismos dar el ejemplo. O sea, sí o sí, gerencia
y el proyecto o el equipo guía, que es el equipo que está involucrado en la implementación de este programa. ¿Sí? Entonces, el tercer pilar es, como ya les comenté, es el equipo guía encargado de regular todo el proceso de seguridad basada en el comportamiento, ¿sí? Y igual, como ya les comenté, tienen que dar el ejemplo, y dentro de este equipo, es un equipo multifuncional, o sea, tiene que haber de repente una persona del área de seguridad, tiene que haber una persona de recursos humanos, y todo debe, y también debe de ser sí o sí una psicóloga, ¿no? O un psicólogo, que puede ser la analista conductual de todo el proceso. ¿De acuerdo? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Y yo les he traído acá un modelo, le hacemos clic de nuevo, exacto, para poder visualizar un checklist de observación de comportamiento seguro. Entonces, parte de este programa, nosotros vamos a implementar varias técnicas. Y una de las técnicas, entre comillas, más fáciles es la observación. Pero, ¿por qué? Porque de repente en una hoja de registro de observación, o una hoja en una encuesta, la persona es más fácil la que te pueda mentir. Pero si tú sabes observar, tú sabes identificar ciertas conductas, pues te va a ser mejor, ¿no? Entonces, acá yo voy a presentar lo que es el checklist de observación del comportamiento, de los comportamientos seguros, donde se coloca pues ciertos datos y se coloca, por ejemplo, algunas preguntas. ¿Cuenta con autorización para hacer la tarea? Que esto es muy importante, ¿no? El jefe inmediato tiene que dar la autorización para poder realizar ciertas tareas específicas. Estoy hablando en campo, ¿no? En el tema administrativo es algo distinto. Luego, usa EPPs adecuados, ¿no? O de repente, no sé, coloca señalización de advertencia, ¿no? Y todo esto, nosotros ya al inicio hemos colocado, hemos mencionado que es muy importante, ¿no? Evaluar este tema, y se evalúa a través de la frecuencia del comportamiento para generar un indicador en un periodo de tiempo con la lista de verificación o el de cotejo, que esta lista que estamos viendo. ¿Por qué? Porque todo lo que se mide se mejora. Y si el comportamiento es observable y medible, entonces podemos generar indicadores para que de esta manera en un tiempo podamos ver cuáles son las mejoras, ¿no?, que está pasando, para poder de alguna manera reducir la accidentabilidad, ¿no?, en el trabajo. ¿Sí? Pasamos a la siguiente diapositiva, y para que también se pueda entender, o bueno, por lo menos con los conocimientos previos que ya les he ido comentando, les he traído esta figura, ¿no?, donde se ve las etapas de implementación de los procesos de seguridad basada en el comportamiento. Entonces, vamos a ir viendo que está la parte de la preparación, de la ejecución y del seguimiento. Toda la parte de la preparación es, por ejemplo, cuando ya el gerente te dice, efectivamente, Marjorie, sí, tú ya tienes el presupuesto dado, ya vas a hacer la implementación del programa de seguridad basada en el comportamiento, entonces vamos a entrar en una primera etapa que se llama preparación, ¿no? Donde tú vas a sensibilizar y capacitar a todos los trabajadores. Todos los trabajadores tienen que saber que efectivamente se va a implementar este programa de seguridad basada en el comportamiento, donde hay diferentes empresas. Por ejemplo, hay algunas empresas que yo he visto que efectivamente te dan un presupuesto mayor en el cual tú puedas invertir, pero hay otras empresas que de repente son más austeras, ¿sí? Pero no quita que tú puedas hacer diferentes campañas para que puedas sensibilizar a tu personal. Entonces, en alguna de las empresas que he visto en el cual han invertido bien, por ejemplo, mandaban a hacer en su área de comunicaciones, que eran los flyers para poder enviar por correos, qué era la seguridad basada en el comportamiento, cómo te vas a involucrar, para qué sirve, cuál es la finalidad, cuáles son los beneficios. Enviaban no solamente flyers corporativos a los correos, sino también en los puntos estratégicos, colocaban, ¿no?, carteles, pancartas, repartían trípticos, hacían ciertas capacitaciones presenciales, lo estoy hablando cuando no estábamos en etapa de pandemia, ¿sí? Y de repente hacían lapiceritos, ¿no?, o merchandise de estas pelotitas que son para el estrés,
donde colocaban seguridad basada en el comportamiento, ¿no? Entonces, habían cositas que se repartía a todos los trabajadores. ¿Para qué? Para poder nosotros sensibilizar a los trabajadores. Si yo recibía, por ejemplo, un lapicero, una bolita antiestrés donde decía seguridad basada en el comportamiento, yo como trabajador decía, pero mira, o sea, ¿qué es, no? ¿Qué es? Y te daba la curiosidad de poder decir y poder preguntarte qué es seguridad basada en el comportamiento. Entonces, por curiosidad, nosotros nos íbamos, se acercaban o preguntaban y había más interés, ¿no? A eso le llamamos la sensibilización de los trabajadores. Y luego de pasar de este tema, ¿sí? Está la definición de área piloto. Nosotros siempre hemos recomendado en todo este tiempo, es que es muy importante primero definir un área, implementar un área, ¿no? Y en una reunión del equipo guía puedan definir efectivamente qué área puede ser implementada. De repente puede ser el área en el cual han habido mayores accidentes, ¿no? Y de repente poder trabajar primero con ellos, o de repente no, de repente podría ser el área en el cual han tenido menos accidentes, pero eso lo vamos a ir o se va a ir determinando en el momento, ¿sí? En la reunión y todo lo demás. Entonces, ahí primero, bueno, segundo, definición del área piloto. Luego de cuando ya decimos, bueno, sí, Marjorie, ya tenemos definido quién va a ser nuestra área piloto, donde vamos a implementar, porque la idea es que efectivamente se implemente en esta área y de ahí como cascada ir de repente a las siguientes áreas, ¿no? Y así poco a poco todo la organización se haya implementado correctamente. Entonces, cuando ya se sabe de quién es el área, vamos a empezar ya a una capacitación, pero una capacitación más específica. ¿Por qué? Porque a esta área piloto yo le voy a decir cuáles son la hoja guía, ¿no? El de registro, para poder hacer los registros, cómo yo voy a observar, qué voy a observar de mi compañero, cómo yo le voy a retroalimentar a mi compañero, porque tengo que retroalimentar de una manera positiva, no de una manera negativa, ¿sí? Entonces, todos estos pasos se van a ir aprendiendo, se hace con charlas, con sensibilizaciones, con varias técnicas para poder ellos aprender y saber cómo se tiene que actuar, ¿sí? Y luego de todo este proceso de la preparación, vamos a pasar al proceso de la ejecución, donde ya tenemos la aplicación de las técnicas del campo. O sea, como ya les había comentado, las técnicas son diversas, las que nosotros como psicólogos también tenemos. O sea, desde la observación hasta la ejecución, elaboración de algunos formatos, ¿no? Y como ya les había mencionado, el modelo de hoja de registro de observación, ¿sí? Entonces, esa es una de la aplicación de las técnicas de campo, y luego seguimos a la reunión de solución de problemas. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando tú ya has colocado, has implementado todas estas técnicas, tienes que reunirte. ¿Por qué? Porque siempre cuando estamos en un proceso de implementación van a haber algunas fallas que se nos escapan, que de repente no lo vimos venir, pero tenemos que darle solución, ¿sí? Entonces, ahí el equipo guía se reúne para poder buscar solución a aquellos problemas que se pudieron haber presentado, ¿ya? Luego de ello, pues, está la elaboración del plan de acción, porque si yo ya de alguna manera sensibilicé, capacité, apliqué todo el tema de las técnicas en campo, ya hubieron las reuniones y ya se solucionaron los problemas, entonces ya con toda la información que nosotros tenemos, ya podemos pasar a la elaboración del plan de acción y poder definir efectivamente qué acciones van a hacer para mejorar, ¿no? Y evitar o eliminar los actos inseguros, ¿no? Y luego pasamos a la tercera parte final, que es el seguimiento, ¿no? Y en el seguimiento te dice de que tiene que haber no solamente el seguimiento, sino el mantenimiento del programa, ¿sí? Porque más, entre comillas, es fácil de repente implementar el piloto, implementar, ejecutar, pero el mantenimiento es distinto, ¿no? Entonces, ahí en el mantenimiento vamos a ir viendo cómo vamos con los indicadores, ¿no? Para poder tener mejor los resultados, ¿sí? Y luego pasamos a la siguiente diapositiva,
donde nos indica sobre los beneficios de un proceso de seguridad basada en el comportamiento, ¿no? Estos beneficios, si es que yo como psicóloga quiero vender el tema a mi jefe, al gerente de la empresa, yo tengo que hacerle entender o dejarme entender, ¿no? Que hay ciertos beneficios que a la larga, que a la corta o a la larga va a funcionar, le va a ser muy efectivo a la organización, ¿no? Entonces, son 5 puntos de los cuales tengo que yo vender a la empresa, que es uno de ellos, identificar los riesgos y comportamientos de trabajos críticos para abordar esos peligros, mide y monitorea esas prácticas de trabajo, alienta las conversaciones sobre aquellos comportamientos críticos, identifica los objetivos de mejora y crea planes de acción, el liderazgo de seguridad que involucra a los gerentes, supervisores, operadores y administrativos. Entonces, nosotros acá podemos ver que, acá he mencionado solo 5, pero hay muchos beneficios que nos trae este programa en bien de la seguridad y salud en el trabajo de los colaboradores, ¿no? Entonces, ya para de alguna manera finalizar, espero que se haya comprendido, ¿no? Si no, pues al final pasamos con algunas preguntas que puedan hacerme. Yo les puedo recomendar que antes de implementar un programa de seguridad basada en el comportamiento, se debería de implementar primero un programa de seguridad basada en valores, porque parte de ahí para nosotros poder continuar con este programa, el SBC, y así para generar una cultura de seguridad, ¿no? Y esto a la vez nosotros tenemos que trabajar, como ya anteriormente les comenté, trabajar de la mano también con el área de recursos humanos, porque desde el reclutamiento y selección de personal, uno ve qué tipo de personas están ingresando a nuestra organización, qué tipo de valores, ¿no? tienen para poder ingresar y poder conformar o pertenecer a la empresa. Entonces, eso es todo por el momento. Yo doy el pase a la ingeniera América Cárdenas. Muchas gracias, Mario, por tan buena presentación. Aquí les dejamos nuestros datos de contacto. Quiero aprovechar también esta oportunidad para saludar a todos aquellos profesionales que trabajan en la prevención de riesgos de seguridad y salud en el trabajo por tan valiosa labor, dado que el día de ayer se celebró el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Muchas gracias.